Muy buenas noches para todos. La Asociación Médico Espírita de Colombia, AME Colombia, les da la bienvenida a este ciclo de conferencias públicas, virtuales, que realizamos todos los días martes a las 7 de la noche por este canal del Facebook de la AME Colombia. En esta oportunidad tenemos el honor de presentar a ustedes al doctor Luis Cornejo. Él va a hacer esta disertación de esta conferencia, El médico espírita y su misión de servicio, luces inspiradoras. El doctor Cornejo es médico por la Universidad Estatal de Campinas, en Sao Paulo. Es especialista en geriatría y gerontología por el Instituto Geriátrico de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, y es profesor de la Universidad de Panamá. También es miembro de la Fraternidad Espírita Dios, Amor y Caridad, FEDAC, con sede en la ciudad de Panamá. Y es el actual presidente de la Asociación Médico Espírita de Panamá, AME Panamá. Entonces, doctor Luis Cornejo, nos alegra tenerlo esta noche en este ciclo de conferencias públicas, donde procuramos unir esta ciencia de la salud con la ciencia espírita y poder incentivar a todos los colegas y a todos los profesionales de la salud con este espíritu de servicio que seguramente hoy nos vas a plasmar acá. Entonces, bienvenido, doctor Luis Cornejo. Vamos a hacer nuestra oración inicial para sintonizarnos con este plano mayor y pedirle a Dios, a esa causa primera de todo lo existente, a esa inteligencia suprema del universo, nos cubra con su manto de amor, de misericordia, de mucha paz, sobre todo para estos periodos de transición planetaria, donde todos nuestros países pasan diversas dificultades, y que a través de tus emisarios divinos, como el Maestro Jesús de Nazaret, ese gran médico de almas y cuerpos, puedan dar sus vibraciones terapéuticas sutiles hacia todos nosotros. Inspira, Señor, a nuestro conferencista de esta noche, y que los guías y protectores del movimiento médico espírita, los guías y protectores del AME Panamá, del AME Colombia y de las instituciones espíritas que nos acompañan esta noche, puedan derramar sus vibraciones de luz, de paz, de amor sobre todo este auditorio virtual, y en especial sobre nuestro conferencista de la noche de hoy. Que la paz nos acompañe hoy, mañana y siempre. Que así sea. Bienvenido, doctor Luis Cornejo, a esta ciclo de conferencias, y nos agrada mucho poderlo tener acá en este auditorio virtual. Adelante. Muchas gracias, Fabio y compañeros del comité organizador de AME Colombia, por esta oportunidad que me dan de participar de estas reuniones tan fraternales y traer pues apenas un granito de arena a este grupo tan selecto en que vienen pues trabajando constantemente en el aprimoramiento espiritual y en el conocimiento de la doctrina espírita, para poder aplicarlo pues en esta profesión que todos hemos elegido voluntariamente y por inspiración de Dios. Agradezco esta oportunidad nuevamente y aprovecho para enviar los saludos de AME Panamá para nuestros hermanos colombianos. Entonces, la pequeña tertulia que vamos a tener esta noche la he titulado El médico espírita y su misión de servicio, luces inspiradoras. Y digo misión de servicio porque yo sé que todos los que me escuchan saben que todos nosotros tenemos una misión de servicio más allá de las instituciones a las que servimos, ¿verdad? Yo pienso que nosotros como médicos y profesionales espíritas tenemos que trabajar en un campo mental mucho más amplio, mucho más fuerte,
mucho más voluntarioso, porque muchas veces escuchamos a nuestros colegas que no tienen mayores creencias, siempre sentirse victimizados a veces por los sistemas que sirven, por las instituciones a las que sirven, por los pacientes a los que sirven. Y todos sabemos que en el campo profesional pueden existir tan variadas circunstancias como prácticas y que a veces la medicina puede ser una profesión muy sufrida. Pero yo siempre he preferido pensar, y me mantengo seguro de eso, de que yo trabajo para Dios. Yo no trabajo cuando estoy en la institución pública en la que sirvo, yo trabajo para mis pacientes de mi institución, pero sobre todo trabajo para Dios. Y como Dios es mi consuelo y mi apoyo, en Él yo me inspiro para muchas veces enfrentar las duras jornadas, la vida que todos tenemos, turnos, doble jornada laboral, las damas, trabajar en el hospital o en las clínicas a las que estén afiliadas y después cuidar del hogar, los varones a veces tener 2 y hasta 3 trabajos. Sin embargo, siempre con esa buena voluntad por delante, porque esa es la diferencia que tiene que tener el médico espírita o el médico de una creencia cristiana con respecto al médico que no la tiene. Eso vendría a ser una militancia. Y en esta conferencia yo voy a mencionar algunos de estas figuras en las que son inspiradoras, son luces inspiradoras. No voy a decir que tenemos nosotros que alcanzar la estatura de estos gigantes, pero sí voy a mencionar a diferentes médicos que pudieron interpretar perfectamente su papel como curadores, como custodios de la salud dentro de una perspectiva siempre cristiana, sentida mucho más allá de cualquier dogma y de cualquier doctrina. Así que recordemos que el espiritismo tiene tres principios y es que el espiritismo es universalista, el espiritismo es evolucionista y el espiritismo es racionalista. Así que, como bien sabemos todos, el apóstol Pablo siempre nos invita a recibir lo bueno, a acoger lo bueno que encontremos en cualquier parte y como universalistas que somos, debemos tener nuestra mente y nuestros sentimientos bien amplios para poder acoger todo lo que sea positivo para el bien y que nos ayude en nuestro esfuerzo personal a derrotar la- nuestras inferioridades y defectos. Yo quiero eh, dedicar este pequeño planteamiento reflexivo, esta tertulia, como lo identifiqué antes, a todos los médicos espiritualistas de orientación cristiana del mundo y de las épocas anteriores, desde que llegó pues el Evangelio a nuestro mundo, inclusive a los médicos espirituales, porque aunque mencionemos aquí algunas cuantas figuras de las muchas que hay de ejemplos de su militancia en el Evangelio, los más importantes son los héroes anónimos, aquellos que no fueron registrados en ninguna parte, aquellos que se sacrificaron hasta el cansancio, aquellos que vivieron el amar al prójimo como a sí mismo y hicieron un principio de su vida clínica o de su vida profesional, de las palabras de el más grande de todos los médicos, que es nuestro Señor Jesús. Así que, pues pido esa tolerancia del público que me escucha, en el sentido pues de que en realidad recogemos en algunas figuras el homenaje a todos, inclusive pues a muchos de nuestros colegas espíritas en muchas partes. Y volviendo pues a lo que es al Evangelio por sí, una de las parábolas que a mí más me ha fascinado siempre y que siempre he leído y releído con un verdadero amor o entusiasmo es la parábola del buen samaritano, porque Jesús nos dijo que nada más nos daba un nuevo precepto y que ese precepto era
que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, que asimismo nos amemos mutuamente. Y Allan Kardec nos dice pues que fuera de la caridad no hay salvación. Y dentro de esos principios cristianos del amados los unos a los otros, está el principio de la caridad. Y la caridad la define el libro de los espíritus como tolerancia con nuestro prójimo, benevolencia para con todos y perdón de las ofensas. Entonces, tal vez esta figura del buen samaritano resume bastante, sintetiza bastante esto del cristiano que sigue este mandato del Señor de amar al prójimo. Es una persona que viene por un camino y encuentra a una persona malherida. Tal vez esta persona se cayó de un barranco o tal vez lo asaltaron, pero él no pregunta si esta persona es un malhechor, él no se aleja porque vaya a tener un problema legal y él no se aleja porque la persona vaya a tener una enfermedad contagiosa, no, nada, él simplemente busca ayudar a esta persona, le da agua para beber, lo monta en el camello y lo lleva a una posada donde paga al posadero tanto por el tiempo que va a estar allí como por las medicinas que vaya a necesitar. Entonces, esto ilustra muy bien el mensaje que Cristo nos manda a todos los cristianos, que es un mensaje pues de la caridad entendida como la máxima benevolencia para con nuestros prójimos. También me decía Fabio pues que hay diferentes espíritas también que trabajan con la bioética. Ellos deben conocer lo que es el Consenso Mundial de Hastings. ¿Qué fue el Consenso Mundial de Hastings? Fue un consenso en que fueron más de 100 profesores de ética, bioética y de ontología médica de todo el mundo a esta ciudad de Massachusetts, en los Estados Unidos, en el año 96, y se hizo un consenso de los objetivos de la medicina. Porque muchas veces eh, este concepto de cuáles son los objetivos de nuestra profesión están confusos o están sesgados por aprendizajes que ya están ultrapasados y que yo sepa, después de Hastings no ha habido ningún otro consenso. Y estos objetivos de Hastings dicen que los objetivos de la medicina son primero la prevención de la enfermedad y el daño, favoreciendo la promoción y el mantenimiento de la salud. Segundo, mira qué importante, el alivio del dolor y el sufrimiento humano. Tercero, el cuidado y la cura de los enfermos y la atención de los que son incurables, lo que abre allí un paréntesis para los cuidados paliativos. Y en cuarto lugar, evitar la muerte prematura, que es el famoso salvar vidas, y mantener el propósito de permitir una muerte con dignidad. ¿Sí? Entonces, quiere decir que esos son los objetivos de la medicina del mundo y yo diría que también están bastante acoplados a los objetivos de la medicina cristiana, porque en realidad la medicina que seguimos todos los que estudiamos el Evangelio incluye estos conceptos que son los conceptos básicos de la ética médica actual. Entonces vamos a ver algunas luces en la larga y continuada incorporación histórica de los valores del servicio cristiano a la medicina y ilustra esta diapositiva una imagen que se tiene del apóstol Lucas. El apóstol Lucas, que es uno de los evangelistas, que era un médico graduado en Alejandría, era un médico griego que también, según la tradición, pues tenía sus pericias, pero que cambió toda su actitud como médico una vez que tuvo contacto con el Evangelio y se habla mucho pues que tuvo que ver bastante con el apóstol Pablo y que llegó a entrevistar pues a María Santísima. Así que el apóstol Lucas seguramente es uno de los inspiradores para todos nosotros los médicos cristianos de las diferentes épocas y por supuesto que la Iglesia Católica ha tenido
una tradición en la atención a los enfermos desde la parábola del samaritano, eh, como también han tenido otras religiones monoteístas, pero nosotros seguimos a nuestro Señor Jesús, desde los famosos santos Cosme y Damián, patronos de la medicina, que fueron santos varones del antiguo Bizancio, como San Benito, que fue el que trajo los famosos eh, monasterios benedictinos, como este aquí a la derecha, e introdujo la atención de los enfermos para la primera orden cristiana que fue esta, la orden de San Benito, y le siguieron otras órdenes hospitalarias como la orden de los caballeros de San Juan de Jerusalén, la orden franciscana, que se dedicó especialmente a atender los leprosos que en su tiempo nadie atendía, y la orden de Camilo de Lelis, que es también una orden que se dedica a la atención compasiva, especialmente la atención compasiva de aquellos que están casi al final de la vida. También hemos tenido eh, diferentes contribuciones de médicos que tuvieron otras creencias, y cito especialmente a Thomas Sydenham, que le llaman el Hipócrates inglés. Thomas Sydenham tiene historias muy interesantes porque Sydenham era un puritano y le tocó vivir la época de la Revolución Inglesa y la ascensión del puritanismo a esa nación en ese momento histórico. Como ustedes recordarán, el puritanismo es una forma de evangelismo que busca la total abstención del pecado y que ya actualmente se ha transformado en otras sectas diferentes, pero en ese tiempo era muy fuerte, y Sydenham pudo congregar en sí mismo el interés en la clínica y en la ciencia médica y el interés espiritual. Y no solamente lo congregó en sí mismo, porque como médico hizo una serie de descubrimientos, es el clínico más grande del siglo XVI en Inglaterra. De sus epónimos más famosos está la famosa Corea de Sydenham. Además fue el que popularizó el uso de la quinina para el paludismo, fue el que popularizó el láudano, las famosas gotas de Sydenham, fue el que popularizó el hierro para la anemia. En historia de la medicina lo recordamos con el llamado concepto ontológico de la enfermedad, y todo eso hubiera sido importante, pero ¿por qué lo traigo aquí? Lo traigo aquí especialmente porque Sydenham, que era pues un lector ávido del Evangelio, cuando no estaba en su libro de medicina, estaba en los libros del Evangelio, trajo de vuelta a los médicos a las camas de los pacientes, porque él vivió una época bastante parecida con la nuestra, una época en que los médicos estaban verdaderamente pasmados por la ciencia. La ciencia de su época era lo que era el estudio de la anatomía, que se había reabierto, y había todos estos estudios de la anatomía, de la fisiología. Habrían otras corrientes de esa época que se llamaban iatroquímica, iatrofísica, y tú veías a los médicos por todas partes haciendo investigaciones, pero sus pacientes estaban abandonados en las camas y nadie se preocupaba por ellos, ni por sus síntomas, ni por su dolor, ni por su enfermedad. Entonces Sydenham, que consiguió tener una gran preeminencia en la medicina británica, introdujo nuevamente el médico a la cabecera del paciente y escribió cosas muy duras en el sentido de qué servía tanta investigación y de qué servía tanta ciencia si los médicos que al final tenían que dar atención a los enfermos estaban lejos de ellos y de sus necesidades. Por lo que él volvió a traer a los médicos a la cabecera de sus pacientes en Gran Bretaña, lo que más tarde también influiría en lo que era la medicina europea de su época. La otra figura también es conocida de nosotros los espíritas, es Samuel Hahnemann.
Ham no tenía una fe religiosa en especial, pero sí tenía una gran fe en la trascendencia y tenía una gran fe en lo que era lo que vendríamos a llamar hoy pues de las enfermedades espirituales, las enfermedades ligadas al comportamiento, a los pensamientos. Y Ham fue pues el padre de la homeopatía médica que tanto prestigio y tanto prestigio y tantas obras ha inspirado dentro del espiritismo, y que existen pues también numerosos colegas que son médicos homeópatas y que también pueden aplicar perfectamente los principios cristianos en esa otra rama de la medicina. Bueno, ahora vamos a comenzar con lo que es un pequeño recordatorio de todos estos colegas que nos precedieron y que buscaron integrar siempre lo mismo que hizo Sydenham, los valores evangélicos con el servicio al prójimo, una militancia, una verdadera voluntad que transforma. Y por supuesto, tenemos que comenzar por nuestra mayor figura histórica dentro del espiritismo kardecista, que fue el doctor Becerra de Meneses. La vida de Becerra de Meneses estoy segura que no es extraña a ninguno de los que me escucha, porque es inclusive nuestra figura de referencia en las asociaciones médico-espíritas, desde la primera brasileña hasta las demás, porque Becerra de Meneses no solamente trascendió por su vida aquí en la tierra, sino después por su vida en el mundo espiritual. Él se graduó de médico en 1856 y pasó por todos los honores que podrían esperarse. En 1857 ya era médico de la Academia Imperial de Medicina, eh, donde tiene pues sus altos y sus bajas, también incursiona en el campo de la política, donde promueve siempre obras de bienestar. Y en 1886 finalmente se declaró espírita, continuando una obra de apostolado hasta su desencarnación, siendo que fue el primer presidente de la Federación Espírita Brasilera y miembro fundador. La figura de Becerra de Meneses está bastante ilustrada en la bibliografía espírita. Yo creo que una buena parte de los que nos escuchan ahora deben haber leído una obra clásica que son Lindos casos de Becerra de Meneses, y además de esos lindos casos de Becerra de Meneses hay 2 o 3 libros biográficos y hay muchos boletines que publican pues su obra, inclusive hay hasta una película que sabemos pues que existe por allí, en que se ve cómo este hombre va teniendo una transformación a medida que él cada vez va más empoderándose de su creencia espírita, de su creencia evangelio, en el evangelio según el espiritismo, de su creencia en la caridad, de su creencia pues en la atención a los enfermos y a los desvalidos, y es esta figura inspiradora que en Brasil se le llamó y se le sigue llamando el médico de los pobres. Todos yo creo que conocemos algunas de las anécdotas de su vida, entre ellas pues que prácticamente empobreció atendiendo a sus enfermos y, y hasta llegó pues a empeñar su propia sortija de graduación para poder ayudar en la cirugía de uno de sus pacientes, y todas estas anécdotas que hacen de Becerra esta figura tan gigantesca. Cuando comencé al principio de esta tertulia, mencioné pues que no mencionamos a todas estas grandes figuras para decir, oh, qué grandes fueron y para sentirnos mal. No, porque cada uno es llamado a dar su testimonio y su ejemplo en el lugar en que está. Pero estas grandes figuras inspiradoras nos sostienen y nos ayudan en este largo camino que tenemos que andar, porque nuestro arte es largo en aprender y su práctica difícil, como dijo el propio Hipócrates.
Y estas palabras de Becerra no pude dejar de escribirlas. Yo, en mi papel de educador en la Facultad de Medicina, nunca dejo de poner esta diapositiva porque es una diapositiva que, en palabras del mismo Becerra, traduce una entrega total al Cristo. Miren, el verdadero médico es este. No tiene derecho a terminar su comida, de escoger la hora, de preguntar si es cerca o lejos. El que no acude por tener visitas, por haber trabajado mucho y encontrarse fatigado, o porque son altas horas de la noche, el camino es malo o el tiempo amenazante, porque es lejos y sobre todo el que pide un carro a quien no tiene con qué pagar la receta, o el que le dice a quien llora que busque a otro, ese no es médico, es un negociante de la medicina que trabaja para acumular capital e intereses de los gastos de graduación. Queremos palabras más, eh, más directas, palabras que verdaderamente pues nos transmiten esa idea del servicio cristiano, del servicio, del sacrificio personal, de la entrega y sobre todo de algo que está faltando mucho en los médicos jóvenes de hoy en día, que es el compromiso. Seguramente muchos de los que me escuchan tienen contacto con médicos en formación, estudiantes de medicina, médicos internos, médicos residentes. Nosotros tenemos que buscar fortalecer los buenos sentimientos en estos muchachos, porque créanme que esta generación, que es muy tecnológica y que todos la criticamos por eso, sin embargo, es una generación de buenos sentimientos. Y esa generación de buenos sentimientos espera palabras, espera guía, espera acompañamiento. Entonces, no se trata de convertirlos en espíritas, ni se trata de exaltar que una confusión, que ellos piensen que los estamos, este, los estamos aleccionando, no. Se trata de fortalecer sus deseos de hacer el bien con la palabra y sobre todo nuestro ejemplo, porque de nada vale que nosotros hablemos de mil cosas si no hacemos las cosas que tenemos que hacer, si no estamos el tiempo que debemos estar, si no vemos a todos los pacientes, si no atendemos a los familiares, si somos insensibles al dolor, si somos insensibles al final de la vida de las personas. No, nosotros debemos predicar con el ejemplo, porque eso es lo que debe ser el producto de la transformación que todos llevamos dentro de nosotros en mayor o en menor grado. Entonces, en el famoso libro El O Consolador de Manuel, que es una obra de primera, que pues, está traducida al español también, pero no sé si ya todavía existe. En la pregunta 94 se le pregunta a Emmanuel, ¿cómo se considera en los planos espirituales la medicina terrenal? Y él responde, la medicina comprendida y aplicada con arreglo a sus finalidades superiores constituye una noble misión espiritual. El médico honrado y sincero, amigo de la verdad y que se consagra al bien, es un apóstol de la divina providencia. Mira estas palabras mayores del Espíritu Emmanuel. Palabras mayores. Y hay una obra de André Luis en Obreros de la Vida Eterna en que se habla mucho de la medicina y servicios y en general en todos conocemos la narración pues de la serie André Luis y las progresivas transformaciones que sufre el personaje principal durante su vida en el mundo espiritual, desde que llega pues en malas condiciones al mundo espiritual, desprovisto de cualquier noción de espiritualidad mayor y cómo va alcanzando esa estatura espiritual que nosotros vamos acompañando en esta magnífica serie de Chico Xavier, que realmente es imprescindible para todo espírita y ojalá que ya todos estos libros estén traducidos al español porque esta serie es una de las más lindas que existe.
Y recuerdo que en esta obra, Obreros de la Vida Eterna, hay una exclamación de André Luis que dice, ah, si los médicos orasen. Y los médicos necesitamos orar. Los médicos necesitamos orar. No tenemos que orar solamente en el centro espírita, ni tenemos que orar solamente en las reuniones. Tenemos que orar cada vez que sentimos temor. O sea, la profesión médica es una profesión donde muchas veces tenemos temores, inseguridades, ansiedades, angustias, y que nosotros como seres humanos es muy normal que las podamos tener. Y en ese momento muchas veces tenemos que orar. Recuerden nuevamente el principio de la universalidad de la doctrina espírita. En general, Jesús nos enseñó que para orar no necesitamos de ningún lugar especial, que basta entrar a nuestro cuarto y cerrar la puerta. Pero muchas veces en los hospitales, cuando nos dan las situaciones, no estamos en nuestro cuarto. Entonces debemos tener la costumbre de poder orar diariamente, ya sea antes de ir a nuestro lugar de trabajo, ya sea en el lugar de trabajo o ya sea al final del día. Y si lo podemos hacer en los tres lugares, pues mejor, porque siempre necesitamos esa inspiración. En muchos hospitales hay capillas y aunque sean capillas de confesiones religiosas diferentes, que sean capillas católicas, yo les digo, muchas veces he entrado en esos lugares de mansitud y hay lugares donde hay mucha fuerza espiritual para sustentarnos, no solamente a los médicos, sino a todo el personal de salud, inclusive a las enfermeras, en estos lugares de oración. No hay ninguna necesidad de tener un culto allí, de participar en un culto exterior, porque si algo debemos saber los espíritas es orar. Y la oración es un acto individual y es un acto mental. Bueno, en medicina y servicio tenemos que mencionar a otra gran figura de eh, la medicina latinoamericana, que fue el doctor José Gregorio Hernández, de, bueno, nuestra hermana República de Venezuela, que está de ustedes más cerquita que de nosotros acá en Panamá, y que seguramente todos los que me escuchan también han oído hablar pues de José Gregorio Hernández, inclusive hay estampitas y acá en Panamá en las mesas, en las camas de los pacientes a veces tú encuentras estampitas con la figura de este médico y José Gregorio Hernández fue un médico venezolano que era pues extremadamente católico, verdaderamente muy católico, graduado en 1888 en Europa, después retorna y es profesor de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Academia Nacional de Medicina, convencido de su fe sin ostentación, prácticamente que él tiene una vida solitaria, una vida apartada. En sus biógrafos dice que sale muy poco de la casa, nada más sale para trabajar en la universidad, en el hospital y para ver a los enfermos que no tenían con qué pagar en la tarde. Y los cuida gratuitamente, los cuida aplicando lo mejor que él tiene, que es su sentimiento cristiano, sin importarles su religión, sin importarles su clase social, su raza o su instrucción. Y tiene un apostolado de generosidad y compasión. Hasta el punto que el 30 de abril del 2021, o sea, hace bastante poquito, el Vaticano lo declara beato, que dentro pues de lo que es la liturgia católica es lo que antecede pues a que sea declarado santo. Figuras como Becerra de Meneses y José Gregorio Hernández ya no son figuras de la actualidad. Estas personas, estos dos gigantes del sentimiento cristiano, ellos trabajan en una época en que los sistemas públicos de salud ni existen, en que las personas pobres, las personas que no pueden pagar, las personas que viven en la miseria, simplemente no pueden pagar nunca un médico, ni pueden encontrar el alivio de un médico, porque los hospitales públicos no existen. Existen hospitales de caridad
que siempre son paupérrimos. Es un fenómeno general de Latinoamérica, y hoy en día pues ya sería muy difícil poder tener un perfil como el que ellos tuvieron. Y tampoco yo pienso que el mundo espiritual nos pide eso. Lo que nos pide el mundo espiritual que imitemos de ellos es su compasión y su compromiso con el que sufre. Y si vamos a hablar de compromiso con el que sufre, todavía tenemos que hablar de esta figura que es tal vez la más grande del catolicismo, que podemos mencionar, que es Giuseppe Moscati. Este médico, que también era de orientación católica, él sí forma familia, es profesor e investigador de la Universidad de Nápoles, católico convencido, vivió intensamente su fe y sacrificó también su prosperidad, su futuro brillante. Vivía más bien pues de su salario como profesor, y en realidad de sus pacientes que lo necesitaban o no cobraba o cobraba muy poco. Siempre tuvo un auxilio incondicional y generoso con sus enfermos, inclusive en un terremoto arriesgó la vida por salvar a varios de los pacientes. Se le considera un precursor de los cuidados paliativos, es un inspirador de muchas obras en Italia y hasta de una película sobre su vida y vivencia de la caridad. Él sí ha sido canonizado por Juan Pablo II en el año 1987 como santo, y es pues uno de los patronos también de la medicina de servicio cristiano. También con nuestros hermanos colombianos mencionamos de paso a esta figura, Luis Sea Uribe, que pues lo que he podido investigar, médico por la Universidad Nacional de Colombia, estudios en París, donde conoció a Gustavo Yeley y Camilo Flammarion, nuestros grandes investigadores del espiritismo en esta fase, y posteriormente queda como profesor en la Facultad de Medicina de Bogotá. Se convierte en pionero del espiritismo en Colombia, y su libro Mirando al Misterio se publicó en 1922, en que en este libro pues él sostiene las verdades espiritistas, dando una esperanza pues de trascendencia y sobrevivencia para las personas. Él fue también un médico humanitario y compasivo, con donaciones personales también en el servicio a los enfermos que atendió. Otra, otro gigante del servicio cristiano fue este hombre, Albert Schweitzer, que inclusive fue reconocido por los propios valores de nuestro mundo. Fue el primer médico que se graduó un premio Nobel de la Paz. Schweitzer es una de las figuras más interesantes y llamó mucho la atención como hasta los años 60, mientras vivió, porque Schweitzer era un pastor luterano, y además se graduó de músico, se graduó de filósofo, se graduó de teólogo y finalmente se graduó de médico. O sea, este hombre pasó toda la vida estudiando y estudiando pues el Evangelio. Después que se graduó de médico, se sintió inspirado a llevar una misión a Lambaréné, en el actual Gabón, país del centro del África, para que se sintió conmovido por relatos de una población postergada y niños con muerte prematura. Así que pasó por toda una odisea para conseguir formar este hospital, en que sufrió persecuciones y grandes penurias económicas, que trataba pues de conciliar con conciertos. Iba a Europa, hacía conciertos y hacía campañas para conseguir fondos para el hospital de Lambaréné, donde salvó innumerables vidas. En la Primera Guerra Mundial lo pusieron preso porque era austríaco, en la Segunda Guerra Mundial lo pusieron preso porque era francés, y fue una de las grandes voces de su tiempo,
escribió una obra de filosofía que se llama pues Respeto por la vida, que es reverencia por la vida, y coincidió en muchos de sus planteamientos con los mayores pacifistas de esa época, inclusive pues después de la primera bomba atómica fue una de las voces que se levantó contra eso y acogió en su misión a muchos médicos que venían de todo el mundo también contagiados por su entusiasmo y su espíritu de servicio. Inclusive pues está sepultado allá mismo en la que fue su obra, su misión. Como sabemos y dije al principio, han habido muchas misiones de otros cristianos proeminentes. Muy bien, entonces para mensajes finales, a mí me gustaría decir que innumerables generaciones de médicos en las más distintas doctrinas y fe religiosas han dado testimonio de lo que es una orientación cristiana en la profesión médica. Yo pienso que si tú eres doctor y crees en, y crees en lo que es la moral cristiana, la moral evangélica, y nosotros como espíritas, que además de creer en todo eso, también sabemos de que después del mundo espiritual, la muerte es apenas una puerta por la que nosotros pasamos para seguir sirviendo. Nosotros nunca podemos tener actitudes como los médicos que no tienen conocimientos espirituales. Eso no puede ser. Los médicos espíritas difícilmente podemos integrarnos a una huelga, por lo menos nunca una huelga que sea abandonar todas nuestras tareas. Los médicos espíritas no podemos ser médicos indiferentes ante el sufrimiento de nuestros pacientes y nuestros familiares. Los médicos espíritas debemos ser honestos, debemos ser fraternos. No somos santos tampoco, ni somos tampoco varitas de virtud, pero el mundo espiritual debe reconocernos como personas o profesionales que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por ser mejores. Sí, en eso no podemos fallar. En que nos reconozcan que siempre estamos esforzándonos para mejorar, para limar las asperezas que tenemos, para tratar de vivir mejor la caridad, y que cuando nos confundimos mucho, nos sentimos cansados o nos sentimos ansiosos, busquemos en la oración, busquemos en la meditación, busquemos en la palabra de tantos mentores espirituales, siempre un consuelo y una fortaleza para continuar. Si nos caemos, nos levantamos, pero seguimos. No paramos, no echamos para atrás, no confundimos una profesión de servicio con una profesión de codicia. Y aunque las razones de la vocación médica son muy diferentes para cada espíritu reencarnado, para el espíritu esta es una razón sagrada, esta es una misión sagrada. Es como que nosotros, imitando a Schweitzer, iniciemos, si no lo tenemos ya, y si lo tenemos ya, desarrollemos más un hospital como ese de Lambarené en nuestro corazón, para poder vivenciar mejor esa fraternidad que es la bandera del espiritismo. Ser fraternales y dar nuestro mejor esfuerzo dentro de nuestras luchas íntimas y de las limitaciones que cada uno tiene como ser humano. Y que como médicos que somos también educadores, porque todo médico es un educador. Ya lo dije, tenemos estudiantes, personal de salud, tenemos internos, residentes, colegas, en que tenemos que enseñar no con las palabras, tenemos que enseñar con los hechos, tenemos que enseñar con nuestra responsabilidad. Y que si algún día podemos mencionar las verdades espirituales a quien las pueda recibir, para hacerlo, ¿verdad? Pero sobre todo predicar con nuestro ejemplo, porque esto es lo que llama a los demás también a cumplir su deber. El médico espírita no es así un héroe ni un santo, apenas debe verse a sí mismo como un ser humano comprometido en mejorarse para servir cada vez más
y mira entonces, inspirándonos todos en el médico de médicos que es nuestro Señor Jesús y en nuestros predecesores en una medicina compasiva, en una medicina con Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Cornejo. Creo que ha sido una conferencia muy interesante. Digamos que nos ha permitido hacer este viaje, digamos, por la historia y por estos médicos cristianos, pero también médicos espíritas que han dejado su legado, pues, para todos, ¿no? Hay algunas preguntas, digamos, que están aquí en unas en el chat y otras nos las han hecho llegar. Y hay una pregunta que dicen desde Cartagena: ¿cuál es la repercusión a nivel espiritual para aquellos médicos que no cumplen con sus deberes como servidores de la salud? Bueno, esa es una pregunta muy difícil, Fabio, porque todos sabemos que la conciencia es lo que nos va a llevar a nosotros a el lugar en que vamos a estar en el mundo espiritual. Y la conciencia de vivenciar eh, una misión bien cumplida no tiene parangón, porque tú te sientes como si emanara luz de todo tu ser y vas a estar con los que también hicieron su esfuerzo por eso. Pero por supuesto que aquellos colegas que pudieron confundirse en el mundo, aquellos colegas que, por ejemplo, hicieron cosas que no están ni en los objetivos de la medicina, y mucho menos en el Evangelio, que promovieron, digamos, que hicieron daño a otros o a sí mismos, cada uno tendrá que enfrentar sus consecuencias en el mundo espiritual en la esfera de la conciencia. Así es. Ok. Y de ahí mismo de Cartagena, Rubén nos pregunta: ¿qué deben hacer los médicos para ser asistidos o ser inspirados por el mundo espiritual para atender a sus pacientes? Bueno, excelente pregunta. Debemos orar y en la oración eh, orar, pues dirigirnos a Dios o a nuestro Señor Jesús eh, y pedir inspiración en los momentos en que no sabemos qué camino coger, qué diagnóstico hacer, qué tratamiento dar, pedir inspiración cuando enfrentamos dificultades en el trabajo. Y de verdad que si nosotros oramos con fervor y ponemos fe en nuestra oración, seremos amparados por el mundo mayor, porque los espíritus no nos van a dejar de asistir, tendremos sueños o nos despertaremos con una idea nueva que antes no venía en nuestra mente, o van a pasar circunstancias totalmente inesperadas que muchas veces nos van a ayudar a encontrar esa decisión tan difícil, porque los seres humanos muchas veces estamos limitados por nuestros propios orgullos y cuando le entregamos el problema que ya no podemos resolver a Dios nuestro Señor, el problema se resolverá de la mejor forma. Ok, así es. Hay otra pregunta aquí interesante, dice: ¿cómo explicar las curaciones de médicos cristianos como Lucas, que curó leprosos? Por los mismos mecanismos que hemos estudiado nosotros en el espiritismo, eso pues, recuerden que nosotros como espíritas tenemos un cabedal de conocimientos muy grande que, que explica muchos de estos fenómenos que son milagrosos para otras confesiones. Nosotros pues sabemos que muchas de esas curaciones y fenómenos que han pasado con algunas de estas figuras tienen que ver con mediunidad y lo que es pues la asistencia de espíritus superiores en lo que es el servicio cristiano, servicio al prójimo. Eh, Interesante el simbolismo que del buen samaritano, asimilándolo como a los médicos, ¿no? Al servicio que deben tener los médicos. Y creo que tiene
un- una sintonía con el consenso mundial de Hastings que está nombrando del 96, porque mira que dentro de esa perfil, esa parábola del buen samaritano, es decir, el objetivo del buen samaritano era aliviar el dolor y el sufrimiento de quien estaba allí padeciendo, Sí, cuidarlo y curar a los enfermos. Los mismos principios que están en este texto, en este consenso que tú enunciabas, ¿no? Bien interesante esa acotación que traes ahí porque es una correlación no solamente histórica, sino práctica y de servicio en el campo de la salud, ¿no? Que es aplicable no solamente a los médicos, sino a todos los trabajadores del área de la salud, ¿no? sí, exactamente. O sea que lo importante es que nosotros mantengamos nuestra militancia espírita eh, en todo momento y continuamente. Y bueno, habrá momentos que como humanos que somos, se nos bajan un poco los ánimos, pero después tenemos que recuperarlos y volver a seguir. Así es. Y otra inquietud aquí, ¿crees tú que este trabajo que nombraste de Thomas Seidehan, de traer a los médicos a las camas de los pacientes porque estaban como deslumbrados por las investigaciones científicas, es un postulado, digamos, que trasciende a través de la historia? Porque, por ejemplo, vemos a través de diferentes épocas que a pesar de que la ciencia se va desglosando en muchos campos, a veces está más volcado al artículos, a los últimos artículos, a las investigaciones científicas y a veces inclusive en las mismas rondas de las revistas, en las instituciones, se presta más atención a la enfermedad como tal que al enfermo, ¿no? Eso, digamos, sí crees que es algo que debe retomarse, rescatarse de esa parte histórica de este médico británico, ¿no? Que nos nombraste, que pues es realmente un visionario hacia el futuro en el campo de la medicina y del servicio, ¿no? Sí, muchos dicen que la historia se repite en ciclos. Bueno, y es que lo que pasa es que los seres humanos muchas veces cometemos los mismos errores. Entonces, por eso la historia se repite en ciclos. Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esa visión de que esto ha sido una controversia de todo, desde Sydenham para acá, porque la medicina pasa siempre por deslumbrarse por la ciencia, porque como es una ciencia, se deslumbra con los últimos descubrimientos. Si extrapolamos esta perpetua controversia a los tiempos de hoy, yo diría que estamos, yo creo que como en los tiempos de Sydenham, porque hoy en día los médicos tienen unos paradigmas científicos muy fuertes que no es que se critiquen porque la medicina también necesita seguridad para poder ofrecer un tratamiento, pero existen unos paradigmas científicos muy fuertes en que la gente dice, no, no le des esto porque no tiene, porque no tiene evidencia, no hagas esto porque no tiene evidencia, no hagas lo otro porque no tiene evidencia, y entre esta evidencia y evidencia se vuelven a veces en profesionales teóricos que no les importa mucho lo que el paciente está sintiendo, lo que está necesitando, sino que están en una ciencia pura como si el ser humano fuera tan predecible así. Nosotros sabemos que cada individuo es diferente y cada individuo tiene necesidades diferentes y cada individuo también tiene que tener una respuesta diferente. Recordemos que la medicina en su definición es ciencia y arte. Entonces, todo lo que estaciona en el desequilibrio solo de la ciencia deja en el arte, que el arte de la medicina es justamente darle a tu paciente lo que él necesita. Así es, muy bien. Nora Martínez nos pregunta, ¿qué pasa con los médicos que realizan abortos y eutanasia? Bueno, es la misma respuesta anterior, ¿verdad? Los médicos que realizan abortos y eutanasia, naturalmente, pues, están cometiendo errores muy fuertes. André Luis se refiere a estos casos en varias de sus obras.
de que ellos van a vivir en vidas futuras las consecuencias kármicas de sus actos, ya sea padeciéndolas en carne propia, como en la eutanasia, o padeciendo también en lo que vendrían a ser dificultades en embarazos difíciles que van a terminar a veces en abortos espontáneos, pero esto no es nada comparado pues con lo que vendría a ser el despertar de la conciencia de estos espíritus ya en la erraticidad, cuando entonces finalmente comprenden que todo lo que ellos creían que era el mundo material y que estaban nada más viviendo en un mundo materialista, se viene abajo porque se ven de frente con la realidad y es hipotético hablar de panoramas en el mundo espiritual porque yo me imagino pues que es tan diferente para cada espíritu, el mismo umbral es tan diferente para todos, entonces hay diferentes áreas, zonas en el umbral y todo va a depender pues de hasta dónde pues llegó la culpa de la persona o no, porque si la persona hizo montones de abortos o hizo muchas eutanasias, eso es equivalente pues al asesinato, ¿verdad? Eh, Claro. por, por la razón que sea. Y en el mundo espiritual recibirá pues las consecuencias de eso. Mm. Otra pregunta aquí de Diego Gabriel Sáenz pregunta, ¿cómo conciliar el servicio médico espírita y la modernidad, necesidad de producción, tiempo escaso y sistema de salud basado en lo económico? Haciendo lo mejor posible en ese poquito de tiempo que tienes. Porque no puedes hacer más nada. Todos vivimos esa circunstancia de la modernidad que inclusive se introduce la computadora, el expediente electrónico, cada vez hay lugares en que, había lugares que en la medicina privada de masificada le quitan hasta las sillas a la gente para que no se demore mucho en la consulta. Todas estas cosas que nosotros vemos y que existen, y bueno, uno no puede remediarlas, pero en el lugar en que estemos, tratar de hacer lo mejor posible dentro de las circunstancias. O sea, nunca entregarnos a la indiferencia o nunca entregarnos pues a la desidia por nuestro propio rechazo a la situación. Si estamos allí, hagamos lo que podamos. Siempre me recuerda esto una historia del hermano X, que era Humberto de Campos, sobre un incendio en la floresta y que un incendio en un bosque en que el bosque había cogido fuego y se estaba quemando todo el bosque y estaba nada más, había un buitre en una de los árboles secos alejado del fuego y había un colibrí. Y entonces el colibrí, cada vez que el colibrí no paraba, mientras el buitre estaba ahí en una rama viendo cómo todo se quemaba y poniéndose a salvo, el colibrí llegaba y iba al río y se mojaba las alas y después iba a donde estaba el fuego y sacudía las alas. Y nuevamente iba al río y y volvía al fuego y sacudía las alas y repetía eso hasta el cansancio. Y un día un momento el buitre le dice, pero tú eres bruto, tú no ves que tú no puedes contra esto. ¿Qué puedes hacer tú con ese poquito de agua que sale de tus alas para detener todo este incendio? Y el colibrí le responde, no sé qué puedo hacer, pero me siento satisfecho de cumplir con mi deber, que es tratar de eliminar o enfrentar este mal. Asimismo, nosotros debemos pensar, toda América Latina está en crisis, todos nuestros sistemas públicos de salud están en crisis, vivimos un momento de transformación en la Tierra y vamos a encontrarnos con panoramas no muy diferentes del incendio del bosque, pero mientras estemos allí, hagamos lo que mejor podamos. Claro. Y yo agregaría que estar atentos a la inspiración del mundo mayor, de los guías espirituales, muchas veces de las instituciones de salud. Todas las instituciones de salud tienen guías espirituales, los pacientes tienen guías espirituales, los médicos, es decir, todos tenemos guías espirituales que están atentos a inspirar la mejor orientación o la mejor indicación
para poder asistir al paciente en un momento dado, fortalecerlo e inclusive orientar tal vez lo mejor que él necesite terapéuticamente. Entonces, esta apertura siempre dispuesta es muy importante para ello, ¿no? Y entonces, bueno, vamos aquí a la penúltima pregunta. ¿Qué materia de formación académica en la medicina se acerca a ejercer la medicina con comprensión, con pasión y comprensión? Bueno, en realidad la medicina por definición debe ser humanitaria, pero no todos nuestros colegas lo sienten así, ni siquiera los docentes. En realidad la medicina compasiva debe ser parte del aprendizaje de toda materia médica, pero especialmente de aquellas que tienen que ver con el sufrimiento, como por ejemplo los cuidados paliativos, por ejemplo la medicina psiquiátrica, por ejemplo la medicina clínica, la cirugía oncológica y que en general todas las ramas de la medicina que se relacionen con mayor sufrimiento, deben enfatizarse esto de la medicina compasiva. Nosotros tenemos que ser compasivos porque esa es otra de las expresiones de la caridad cuando los espíritus nos dicen que benevolencia para con todos. Benevolencia para con todos es ser médicos compasivos. La última pregunta. ¿Crees tú que este grupo de médicos serviciales misioneros que nombraste en la conferencia, como Becerra Meneses, como eh, José Gregorio Hernández, como Giuseppe Moscati, como Albert Schweitzer, hacen parte de una programación del mundo mayor para sensibilizar la medicina en el mundo físico? ¿Qué pregunta más interesante? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El mundo espiritual, nos ha dicho el espíritu Emmanuel, el mundo espiritual nunca cesa de mandar misioneros en todas las áreas, inclusive aún mismo entre los médicos agnósticos, aún mismo entre los médicos ateos. El mundo espiritual nunca para de mandarnos ejemplos, estímulos y seres de luz para que guíen nuestros pasos. Totalmente convencido de esa excelente pregunta. Ok, sí, estamos totalmente de acuerdo también. Sí. Bueno, vamos a agradecer a las más de 65 personas que están conectadas desde Bogotá, Chía, Facatativá, Mosquera, Madrid, Zipaquirá, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Ibagué, Barranquilla, Santa Marta, desde Panamá, Argentina, La Habana, Cuba, Nueva York y Austin en Estados Unidos, Guayaquil, Ecuador, Guatemala, Lima, en Perú, República Dominicana, Santiago de Chile y Venezuela. A todos ellos nuestros agradecimientos por su participación en esta actividad del día de hoy, por estar presentes en este auditorio virtual, donde cada 8 días, a través de estas conferencias del AME Colombia, buscamos poder, digamos, traer estos mensajes tan importantes como el que el doctor Luis Cornejo hoy nos ha deleitado con su conferencia sobre el servicio eh, del médico espírita y estas sublimes luces que se abren no solamente por la práctica en estos campos, sino por la inspiración del mundo mayor, ¿no? Entonces, doctor Luis Cornejo, muchas gracias por estar acá en este día y pudimos llevar a bien esta conferencia que realmente trae un mensaje muy importante para todos los colegas del área de la salud y profesionales también, ¿no? Si quieres decir algunas palabras finales para ya concluir. No, solamente agradecer pues al mundo mayor y a nuestros hermanos de AME Colombia por esta bonita iniciativa del que soy apenas pues un servidor. Eh, y bueno, agradecer también a todos los que han sintonizado y han escuchado esta reunión, porque juntos estamos y que Jesús nos siga inspirando en el camino del bien. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, doctor Luis Cornejo. Y queremos entonces invitarlos en 8 días. Empezaremos en el mes de junio con unas nuevas conferencias, un nuevo ciclo. Empezaremos con el título La Medicina Integral, que la va a desarrollar el doctor Benjamín Arias, miembro del Movimiento Espírita Colombiano, ginecostetra formado en Argentina y que forma parte del Movimiento Espírita aquí en Colombia. Entonces, hasta esa nueva oportunidad, les deseamos a todos una feliz noche y la AME Colombia les desea mucha paz, mucha salud y mucho bienestar físico y espiritual para todos. Feliz noche para todos. Felicidades. Muchas gracias, doctor Luis Cornejo, Muchas gracias. por esta Muchas gracias. conferencia. Bueno.